¿Verdad que Jesús es merecedor de alabanza? Muchas veces, queridos hermanos, nosotros analizamos, preguntamos, ¿cuál es nuestra función? Dice que nuestra función es siempre alabar a Dios, porque al igual que los ángeles, nosotros también fuimos creados para alabar al Señor. Yo estuve en Pedro Sánchez la semana pasada, ahora llegamos el viernes, le dimos el programa del viernes en la noche, tuvimos con ellos en la escuela sabática y también en el culto divino. Y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Todo fue bien bonito. ¿Saben por qué? Porque que el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra y a alabarle a Él en espíritu y en verdad. Entonces vámonos a buscar rápidamente nuestra Biblia. Vamos a buscar el libro de San Juan. San Juan capítulo 11. Vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 11. Alguien que lo tenga me lo puede leer, por favor. Capítulo 11, verso 1. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en esta hermosa mañana. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias porque nos ha permitido estar aquí en tu casa de oración, Señor, y es con un solo propósito, y es de aprender un poco más de tu santa palabra, para así cada día acercarnos un poco más a ti. Todo esto son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, el título del mensaje de esta mañana le he titulado El sufrimiento. Muchos de nosotros se preguntarán, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué el sufrimiento? Ya nosotros sabemos dónde nace el sufrimiento. Allí hubo un lugar donde hubo una gran batalla en el cielo, donde Lucifer, este ángel creado con toda hermosura, creado a la perfección de Dios, se rebeló contra Dios. ¿Y qué sucedió, hermano? Tan pronto él se rebeló contra Dios, ahí mismo comenzó el sufrimiento. ¿Por qué? Porque después el Señor lo detrona, lo arroja con esa tercera parte de los ángeles que él pudo conquistar. Y al conquistar esa tercera parte de los ángeles del cielo, ¿qué pasa? El Señor pudo destruir a Satanás ahí mismo, pero es un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios justo. Él no lo hizo, ¿ustedes saben para qué? Porque si el Señor destruía a Satanás allá, los demás ángeles que quedaran iban a qué? A servirle como con temor y no con amor. Entonces Dios en su misericordia lo que hizo fue destronarlo de allá. Entonces después llega aquí a la tierra porque se cree que él fue a más mundo. Pero ¿qué sucedió? Que aquello mundo él no pudo engañar como engañó a la raza humana. Entonces ahí mismo, tan pronto engaña a la raza humana, ahí mismo entró el sufrimiento, entró el pecado y entró con él el dolor. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos ver en esta maravillosa historia, en esta narrativa que es la historia de Lázaro, nosotros vemos que Lázaro, al junto a su hermana María y a Marta también, Jesús amaba a esa familia. Y cada vez que Jesús pasaba por Betania, siempre pasaba por donde Lázaro, María y Marta. ¿Qué pasa, hermano? Que Lázaro se enferma y Jesús anda por su sendero predicando en la palabra de Dios y mandan a buscar a Jesús. Pero ¿qué pasa? Jesús se demora. Se demoró Jesús. Pero Marta en el sufrimiento era desesperante y estaba loca porque Jesús llegara. Pero ¿qué sucede? Porque ella estaba segura que si Jesús estaba allí, Lázaro iba a sanar. Pero Lázaro murió. ¿Y qué pasó cuando muere Lázaro? Jesús le llega el mensaje y Jesús tenía un propósito porque dice que era necesario
que la gloria de Dios se derramara en aquel lugar. Jesús cuando llega, 4 días después, ya Lázaro estaba muerto. Entonces llega Marta y le dice, maestro, si tú estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Es que la gloria de Dios debía de manifestarse en aquel día con la resurrección de Lázaro. En la historia de Jesús, especialmente en el libro de Juan, allí relata 7 milagros. Y de esos 7 milagros, queridos hermanos, 2 de ellos se relacionan con la familia. El primer milagro, ¿te recuerdan cuál es el primer milagro? Que fue en la boda de Caná. Y el otro, el último milagro fue con Lázaro, que también se relaciona con una familia. Desde el principio, queridos hermanos, el Señor ha tenido para el ser humano. Él quiso que el hombre fuera lleno de paz, lleno de amor, pero tan pronto entró el pecado, ahí mismo entró la desolación, la tristeza. Nosotros vemos cómo mueren seres queridos de nosotros, cómo sufren. Pero ¿qué sucede, hermano? El Señor tiene un plan. ¿Saben por qué? El sufrimiento es el medio del Señor llamarnos a nosotros cuando nosotros estamos caminando incorrectamente. Una persona una vez se le acerca a un pastor y va a orar por ella porque esa persona tenía cáncer. Y cuando el pastor va a orar por ella, que le dice, ella al pastor le dice, pastor, gracias porque usted vino por aquí, pero yo estoy contenta, tengo mi vida llena de paz, llena de gozo. Y el pastor estaba asombrado, porque él pensaba, y como esta mujer ya que tiene cáncer, que ya, un cáncer terminal, y está contenta y está llena de gozo. Y le dice el pastor, hija, ¿y por qué está tan llena de paz? Dice, porque yo estoy segura que tan pronto yo muera, mi vida será sellada para vida eterna. Entonces, hermano, ella dice, pastor, porque si no hubiese sido por el cáncer, yo no hubiese aceptado al Señor. Porque mientras yo estaba bien, con mucho dinero, con todo lo que puede tener una persona para sentirse bien, yo lo tenía todo. Pero cuando me hablaban de Jesús, yo no hacía caso. Pero gracias al cáncer, yo he venido a los pies de Jesús. Y es por eso que hay paz en mi ser. Porque, queridos hermanos, aunque ustedes vean que el hombre granjeare toda la riqueza del mundo, pero ¿de qué le vale si al final pierde su alma? Lo importante es cuando nosotros le entregamos a Jesús nuestra vida por entera, nuestro ser. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos un Cristo que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Cuando nosotros seguimos analizando de que nosotros vemos que cuando Jesús le dijo que llegaron aquellos enviados, dice, Jesús le dijo, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y más adelante nos dice que si nosotros vemos de que el ser humano, hermano, con el sufrimiento, se acerca a Dios, ¿qué ustedes creen que el Señor va a hacer? Porque Dios no quiere que nadie sufra en este mundo. El Señor no quiere que nadie sufra. Una vez un señor se le muere su hijo y cuando va a alguien a orar por él y se le acerca y está orando por esa persona y esa persona le dice que para qué ya, porque ya su hijo murió. Y le dice, no, tú sabes que el Señor está contigo para fortalecerte. Y él le dice, no me hable del Señor. ¿A dónde estaba el Señor cuando a mi hijo lo mataron? Y esa persona se queda perplejo, no sabe qué decirle, pero después le llega algo a la mente y le dice, ¿usted sabe a dónde estaba el Señor cuando al hijo suyo lo mataron? En el mismo lugar donde estaba el de él.
cuando a él lo mataron. Es decir, en el mismo lugar él estaba cuando al de él se lo mataron. Jesús en la cruz del Calvario sufrió por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y ese sufrimiento nosotros tenemos que valorarlo y pensar de que esa muerte en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que el Señor murió para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Entonces, queridos hermanos, nosotros buscando y analizando de dónde sale el sufrimiento, cómo es el sufrimiento. El sufrimiento es algo, hermano, que nosotros, por más que nos preguntamos, ¿hay paz para una persona? Mire, hermano, dice que es importante cuando nosotros analizamos que mejor nosotros salvarnos, aunque sea con una sola pierna, que perdernos teniendo las dos. ¿Verdad que sí? Porque de qué no vale a nosotros estar en este mundo haciendo y deshaciendo, pero al final vamos a perder nuestra alma. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús y analizar y ser como aquel atleta que yo le hice la historia los otros días. Ese atleta que salió a la meta, él chocó, se cayó, pero ¿qué pasó, hermano? Aún así él no se quedó en el suelo, sino que él continuó la carrera y los demás iban adelante, que iban delante de él, le llevaban mucha distancia, pero él se mantuvo fiel y continuó la carrera. Y él fue avanzando, 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 y cuando vino a llegar el que estaba llegando a la meta, él pudo pasarle, entonces él logró la victoria. ¿Y por qué la logró? Porque él cayó, pero se levantó. Así mismo tú y yo, si caemos, no nos quedemos en el suelo. Jesús está a nuestro lado para levantarnos y ayudarnos a llegar. Y no hagamos como aquella historia también, aquella ilustración de aquellos que salieron a la carrera también, pero aquellos llevaban una cruz. ¿Qué pasa con esa cruz? La llevaban en el hombro y cada vez que iban caminando, que iban avanzando, hay uno que le llegó a la mente y dice, pero si yo le corto un pedacito a mi cruz me va a ser más liviana y yo puedo avanzar más y voy a ganar. Pero ¿qué pasa? Él sigue avanzando, pero él como que había uno que era fuerte. Y el que era fuerte, usted sabe que esos tipos fuertes cargan una cruz que muchas veces no le pesa tanto y avanzan más que el otro. Y él vio como que ese estaba cerquita de él y le cortó otro pedazo a su cruz. Pero ahí él fue sacándole, le sacó distancia a ese. ¿Y qué pasó, hermano? Y cuando él llega a la meta, porque llegó primero, era el que más liviano iba. Y cuando él llega a la meta, allí había algo que ya él no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque para llegar a la meta, cruzar a la meta, había un precipicio y lo que hacía que él llegara a la meta y cruzara era su cruz. Pero la cruz tenía que él tirarla y llegar de aquel lado para él cruzar encima de ella y poder llegar a la meta. Pero como él le cortó tanto pedazo a su cruz, ya esa cruz no le servía a él para llegar a la meta. Así que, querido hermano, querido amigo, no le corte un pedazo a tu cruz. Deja tu cruz igualita como está, porque esa cruz es que te va a ayudar a llegar a la meta. Porque el Señor no le pone carga a nadie que no la pueda llevar. El Señor te va a poner a ti lo que Él sabe que tú puedes. Solamente tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a que nos aliviane esa carga. ¿Por qué? Esa carga es ligera, hermano, cuando usted está agarrado de ese Señor de señores, Rey de reyes y Padre de todos nosotros. Nosotros, queridos hermanos, analizando todos los escritos de aquellos personajes que sufrieron mucho, recordamos la historia de David. ¿Cuánto sufrió David? David sufrió mucho, ¿verdad que sí? Ustedes saben que David tuvo que dormir en cueva, como que él era un fugitivo. Pero ¿qué pasa, hermano? Allí todos los salmos más hermosos de David se escribieron allí en un momento de aflicción. Asimismo, cuando tú te sientas afligido y agobiado, ve a tu aposento y allí órale al Señor y pídele al Señor
que te ayude con ese sufrimiento. Porque, hermano, el sufrir es algo doloroso, pero si Jesús está a nuestro lado, ese sufrimiento será como cuando usted anda en un carro y va a cruzar por un hoyo. ¿Qué pasa si usted anda en un carro y los amortiguadores están buenos? Usted cruza, pero ¿qué pasa? Si los amortiguadores están buenos, va a amortiguar. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, todas esas pruebas y dificultades van a amortiguar porque tenemos el mejor amortiguador, que es Cristo Jesús. Nosotros también podemos ver y analizar algo de que también, viendo que otro personaje como lo fue José, también José sufrió mucho, pero José se mantuvo fiel. Y como se mantuvo fiel, ¿qué pasó con José? Nosotros vemos que la historia de José nos hace reflexionar, porque por medio a José, nosotros también estamos aquí, estamos vivos. ¿Saben por qué? Si José no va a la tierra de Egipto, yo creo que toda la descendencia de aquel entonces hubiese muerto. Pero como José, el Señor lo usó y aquellas personas no murieron de hambre, entonces hoy tú y yo podemos tener esa vida que el Señor quiso desde el comienzo que nosotros tuviéramos, para que nosotros podamos ver de que la gloria de Dios se puede manifestar en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, queridos hermanos, agarrémonos de Cristo Jesús para que no nos pase como aquel jugador que estaba en primera y el piche se viró y le hizo out. Yo no sé si ustedes, yo le dije esa ilustración los otros días, que cuando un piche está pichando y hay un corredor en primera, ¿qué hace el piche? El piche lo está chequeando ¿para qué? Para hacerle out. Si él está fuera de qué? De la base. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un piche que se llama Satanás y nosotros somos los corredores, pero Cristo Jesús es la base. Si nosotros no queremos que Satanás nos haga out, tenemos que permanecer sobre la base que es Cristo Jesús. Que aunque nosotros veamos que Él se vaya a virar, pero permanecemos sobre la base, querido hermano. Y siempre que nosotros permanezcamos sobre la base, que es Cristo Jesús, nos vamos a mantener victoriosos y nos vamos a mantener protegidos, porque el Señor siempre, siempre nos cuidará. Por eso es que dice en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere el Señor que en esta mañana nosotros podamos reflexionar y ver toda la grandeza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Él nos ayude, queridos hermanos, a crecer espiritualmente, para cuando nosotros crezcamos, alcancemos la estatura de Cristo. Vamos a cantar algo para terminar y así nos vamos a nuestra casita. Y es como siempre le he dicho, nunca le voy a dar mucho dulce para que no se empalaguen. Siempre darle un poquito para que usted quede con deseo de seguir comiendo dulce. Alex, ponme un día a la vez. Vamos a vivir alabando al Señor un día a la vez. Aunque hayan pruebas y dificultades, alabemos al Señor y vivamos con Él un día a la vez. ¿Cuánto quieren vivir un día a la vez? Alabando al Señor. Y aunque hayan pruebas y dificultades y en medio del dolor. Así que vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar, vámonos a nuestra casita. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has guiado, nos has traído aquí a tu casa de oración a escuchar tu santa palabra. Permite, Señor, que cada día nosotros podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Que aunque haya dolor, sufrimiento, pero que nosotros siempre estemos a tu lado. Porque sabemos en quién hemos confiado. Recordamos la historia, esa ilustración de ese niño que iba a aquella barca y en medio del sufrimiento de todo el mundo, él estaba tranquilo. Y le preguntaron, ¿pero por qué tú estás tranquilo? Y él dijo, porque mi papá es el capitán
Y yo estoy seguro que Él nos llevará a un puerto seguro. Y nosotros sabemos que tú eres nuestro capitán y tú nos llevarás a ese puerto seguro que es la patria celestial. Ahora que vamos a nuestros hogares, Señor, llévanos en ala de tu espíritu y que cuando nosotros lleguemos a nuestros hogares, podamos seguir reflexionando en que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Todo esto son favores que te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.